Bueno, muy bien, aquí estoy de vuelta en la última charla. Me parece que soy yo y después el vino, ¿no? Entonces voy a ir rápido. Tómenlo como una continuación de la charla que di hoy. Pero esta vez, en vez de hablar de temas más generales, voy a hablar de temas concretos de GeneXus, para dónde estamos yendo, hacia dónde nos estamos moviendo. Y para darles una idea de la situación general, cómo me siento yo, dónde estamos con GeneXus en este momento, a mí me hizo acordar una anécdota que una vez me contaron, y que tiene que ver con una fecha, pero no les voy a pedir no les voy a preguntar qué estaban haciendo, porque la fecha es el 14 de julio de 1789. Así que ustedes no era desarrollando RPG, está bien. Pero no era la pregunta no era usted, el que se acuerda bien lo que estaba haciendo ese día era el rey Luis XVI en París, porque el hombre estaba en Versalles y le tenían que decir que había pasado algo, que le habían tomado la Bastilla, ¿no? Entonces el asunto es que alguien tenía que ir a hablar con el rey, y decirle, mirá que la situación está difícil. Entonces parece que fueron y le fueron a hablar al rey. Parece que el rey de alguna manera ya veía los días anteriores que habían estado complicados, ya sabía que la cosa venía difícil y cuando entra alguien con cara de malas noticias, el rey viene y dice, ¿qué pasó? Es una revuelta. Y le dice, no, Siré, es la revolución. Y esto, digamos, tengo toda la sensación que es lo mismo en este momento, en esta confluencia de cosas en el momento informático, digamos. No Siré, es la revolución. Es decir, las cosas que están pasando no es una revuelta, es una revolución. Y bueno, y déjenme argumentar por qué. Porque se juntaron, ¿se acuerdan que le decía hoy que era como, por ejemplo, el iPod con el iTunes? Es decir, que se juntan un montón de cosas y eso es lo que hace la unión de todo eso, es lo que genera el momento mágico. Bueno, yo creo que en esto hay tres cosas que se juntaron que están generando esa revolución de la que yo estoy hablando, digamos. Una es el tema de cosas que están pasando en el web, la otra cosa que están pasando en la computación en la nube, de cloud computing, y la tercera es los smart devices, ¿no? Que esas tres cosas que llegaron a un nivel de maduración a fines del 2010 hace que hoy tengamos un camino totalmente nuevo, un camino que tenemos que recorrer y como toda revolución, un camino que tenemos que explorar, de algunas cosas que sabemos cómo hacerlas y otras que no sabemos cómo hacerlas. Y eso es un poco lo que les quiero contar hoy. Déjenme ver y sobre todo cómo estamos adoptando a esa situación, a ese momento. Déjenme ver entonces primero por web, qué es lo que pienso que está pasando en la parte de web. Y es que se terminó una gran discusión, digamos, que fue, digamos, básicamente decía, el HTML no fue un lenguaje pensado para hacer formularios, fue un lenguaje expresado para publicar documentos. Entonces, si yo quiero entrar información transaccional, ¿cómo la hago? Digamos, y hubo una tremenda discusión de cuál era el camino, digamos, donde alguien dice, bueno, hay que buscar un lenguaje totalmente nuevo. Entonces venía Adobe y decía que tiene que ser una cosa que llamaba Air, venía Microsoft y decía que tenía que ser una cosa que se llamaba Silverlight, etcétera, etcétera. Había una serie de toda esa discusión que llevó 4 o 5 años, por lo menos o más. En el 2010 la termina ganando un competidor que es el HTML5, digamos. Es una versión posterior de HTML5 que termina de alguna manera haciendo, junto con otras cosas, que fue la decisión, por ejemplo, de Steve Jobs de no utilizar Flash en las tabletas, etcétera, etcétera. Se juntaron una serie de cosas que lo que hacen es que hoy el lenguaje para las aplicaciones web, lo que llaman las aplicaciones web ricas, no va a ser si pueden algunas aplicaciones de nicho ser otra cosa, pero básicamente el lenguaje que no va a ser JavaFX, no va a ser ninguno de esos, va a ser HTML5. La evidencia más clara de eso es que todos los 5 browsers más importantes en este momento lo están soportando. Hoy acaban de lanzar Microsoft el Internet Explorer 9, ya en su versión final, release, que también soporta HTML5. Así que lo que vamos a tener es todo un camino hacia aplicaciones con HTML5 cada vez más. Nosotros en GeneXus estamos usando cada vez más el tema de HTML5, pero sobre todo lo que significó para nosotros es que se terminó toda una discusión de qué íbamos a hacer. Es decir, vamos a hacer algo con Silverlight, vamos a hacer algo con Adobe Air, bueno, no vamos, ahora para este tipo de cosas no vamos a hacer. Para las aplicaciones web vamos a seguir con HTML y sobre todo con HTML5. El otro tema es el tema de la nube, ¿no? Digamos, el tema de la nube comienza a ser, por eso me interesaba mucho hoy tu
tu respuesta, digamos, con la pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la nube? Están pasando cada vez más cosas en la nube. Hay dos nubes que son muy relevantes para nosotros a nivel internacional, que son la de Microsoft y la de Amazon. Google tiene otra nube que no es relevante para nosotros porque no soporta una base de datos relacional. Entonces, si bien anunciaron que la van a soportar y demás, está claro que Google no tiene una vocación clara para soportar el tipo de aplicaciones que hacemos con GeneXus. Sí la tienen tanto Amazon como Windows Azure, cualquiera de las dos. De las aplicaciones que mostró hoy Miguel y muchas de las que estamos mostrando están hosteadas en la nube de Amazon. Yo creo que lo que va a haber es, estas nubes de los grandes jugadores y también nubes a nivel local. Desconozco si en España también hay proveedores locales de nube. ¿Sí? Tenemos, estoy, me parece, invitado en el lugar, ¿no? Bueno, yo creo que tienen una oportunidad porque, digo, sobre todo porque hay muchas regulaciones, un montón de cosas que hacen, por ejemplo, que los datos no puedan estar afuera y cosas por el estilo, así que va a haber una gran oportunidad para no solo para los jugadores internacionales, sino para los locales o para los regionales, los nacionales. Pero es una tendencia clara y lo que hemos estado haciendo nosotros tratando de que eso sea un clic, ¿no? Es decir, aprieto F5 y está pronto. Para que tengan una idea, voy a tomar un poco de agua. Para que tengan una idea, en la versión de la beta 2 que estamos ahora, de la Evolution 2, lo que tenemos, por ejemplo, con el generador Ruby, y de a poco lo vamos a tener con el generador Java también, es yo aprieto F5 y uno elige dónde va a ir, digamos, si lo quiere generar para algo local o lo quiere generar en la nube. Y si lo quiere generar en la nube, no tiene que hacer absolutamente nada, digamos, automáticamente ya está configurado, en este caso en la nube de Amazon, para que, digamos, ya tenga rápidamente ese proceso. Si me da el tiempo le voy a mostrar una pequeña aplicación de eso. Pero teníamos entonces la primera parte era la parte de web, la segunda era la cloud computing y bueno, la tercera, que es la que estuvimos hablando hoy casi todo el día, es el tema de los smart devices. Le decía, y para ser preciso con el nombre, porque le llamamos smart devices, en realidad estoy englobando a dos tipos de dispositivos, que son a los teléfonos inteligentes y a las tabletas. Por eso es devices, es decir, por eso es general, donde además va a haber toda una serie de, un continuo, ¿no?, entre teléfonos muy simples, digamos, con Android muy baratos hasta tabletas muy sofisticadas, de repente con tamaños más grandes que 10 pulgadas o cosas por el estilo. Así que yo creo que va a haber, todavía estamos en una etapa de exploración, donde va a haber muchos productos que se van a estar probando y bueno, vamos a ver cuál va a ser los que tienen éxito. Pero básicamente hay dos categorías, una la de los teléfonos inteligentes y otra de las tabletas. En ese caso está claro que hay 5 jugadores en el mercado. Traje una foto de cada uno de ellos, ¿no? Son BlackBerry, Android, Apple, Nokia y bueno, y estaba Windows Phone. Microsoft ahora hicieron un acuerdo entre Nokia y Windows Phone, entonces digamos de los 5 jugadores tenemos en realidad 4 que van a ser los grandes jugadores globales que van a estar peleando por este mercado, ¿no? Cada uno tiene una serie de ventajas y desventajas. Es una situación que, como siempre, nosotros no tenemos ningún interés en decir ni cuál es la mejor de las tecnologías, ni no tenemos ninguna capacidad de predecir también cuál es la que va a ganar, ni nada por el estilo. Lo que queremos hacer es hacer para todas las que podamos, lo mejor que podamos, y que bueno, el mercado decidirá cuál es la mejor. En el tema de las tabletas, estaba, como les contaba hoy, está el tema fundamentalmente de Apple, que es la que tiene la carta ganadora hoy en día. Están las otras, pero sigo pensando que todavía están un poco lejos. Va a haber toda una pelea. Espero que, digamos, no sé, a mitad de año o cosas por el estilo, las tabletas de Android comiencen a ser bastante más competitivas. Pero por ahora está claro que esos son el gran jugador en este mundo es la tableta del iPad, la tableta de Apple. Pero bueno, cuando vi todo este momento, digamos, y todos estos productos, me acordé de una escena de una película que ahí tiene una foto. ¿Ustedes se acuerdan de esa? ¿Alguien reconoce la escena esa? Es Depredador. ¿Se acuerdan lo que es la escena esa, lo que pasa? Iba Schwarzenegger, ¿no? Y ve esa hoja y ve ese líquido fluorescente. ¿Se acuerdan qué era el líquido fluorescente?
la sangre del depredador. ¿Y se acuerdan lo que dijo Schwarzenegger cuando vio la sangre esa? Si sangra podemos matarlo. Digamos. Es decir, dijo la frase inteligente. Prueba está que era una ficción, ¿no? Que no era... Pero eso fue lo mismo que sentí, digamos, ¿no? Es decir, si sangra podemos matarlo, digamos, si todos estos teléfonos y todas estas tabletas tienen lenguaje de programación, entonces podemos programarlo. Digamos, entonces tenemos la oportunidad. Esa fue la sensación que yo sentí cuando todo esto empezaba a explotar, empezaba a nacer. El problema es que fíjense en lo que es, digamos, porque, bueno, una cosa es pensar que podemos matar al depredador y otra cosa cuando lo vemos, ¿no? Que era bastante grande, ¿no? Bastante malo, ¿no? Digamos, bueno, vamos a ver digamos, es más malo que el de Schwarzenegger, ¿no? Pero además son más, no es uno solo, ¿no? Porque, miren, digamos, vamos a suponer que nos juntamos acá nosotros y dijimos, vamos a hacer una aplicación en Smart Device. ¿Por qué no? Porque es una buena idea y el mundo está esperando por nosotros. Vamos a programarla a mano, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero vamos a programarla para todos los dispositivos, porque eso es lo mejor. Así el mercado, todo lo acabo de decir, no hay que elegir, que el mercado elija, que lo mejor, digamos, todas esas cosas, ¿no? Bueno, nos ponemos a programar. ¿Qué tendríamos que saber? Entonces, bueno, si tengo que hacer para Apple, tengo que saber un sistema operativo llamado iOS y un lenguaje llamado Objective-C, digamos. Y Android, bueno, un sistema operativo llamado Android y un lenguaje llamado Java. Y para BlackBerry, un sistema operativo llamado BlackBerry OS y otro lenguaje Java, pero no tiene nada que ver con el Java que vimos en el anterior, ¿no? Y para Windows, bueno, Windows Phone 7 con .NET y Silverlight, que le acababa de decir hace un rato que estaba muerto, digamos, ¿no? Así que, fíjense en toda la complicación del tema que es, ¿no? Es decir, es un tremendo lío que es lo que está pasando en este momento, ¿no? Y lo peor de todo es que muy probablemente yo no puedo elegir en qué plataforma voy a hacerlo. Es decir, a no ser en situaciones muy particulares, yo no puedo decir que voy a hacer una aplicación que va a ser solo para Apple o va a ser solo para Android, porque va a ser solo para BlackBerry. Porque no tengo la capacidad de dictaminar a mis usuarios qué teléfono van a usar, porque ellos eligen, yo no. Y lo que hay hoy es una gran diversidad. Es decir, para nada hay un claro ganador. Hoy estuve preguntando, digamos, por ejemplo, cuál era, informalmente, ¿no? Pero cuál era la situación en España, y todos me dijeron cosas diferentes, ¿no? Muchos me dijeron, mira, BlackBerry casi no existe, otros me dijeron BlackBerry es lo más fuerte, uno me dijeron Android recién está empezando, otro me dice no, pero es el que está creciendo más, iPhone está etcétera, etcétera. Digamos, lo que tenemos es una gran diversidad, una situación que a mí me hace acordar bastante a principios de la década del 80, digamos, cuando en el mercado de PCs, cuando lo que había no estaba el IBM PC, había un montón de otros y había un montón de competencia y así. Estamos en una situación bastante similar donde no podemos elegir. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Que tenemos que hacer aplicaciones para nosotros y para el mundo. Quiere decir que tenemos que abandonar las aplicaciones web, yo venía hablando ahora de aplicaciones web y web, ¿tenemos que abandonarlas? Para nada. Ni siquiera tenemos que abandonar las aplicaciones Windows, que hoy me estaban hablando, y dice, pero vos estás hablando de web, dice, y no me hablas de Windows, ¿no? Digamos, bueno, siguen estando. Así que fíjense el tamaño del problema, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo aplicaciones Windows, tenemos que seguir haciendo aplicaciones web, y tenemos que hacer aplicaciones para todos estos. ¿De acuerdo? Lo bueno es un problema bastante complicado. Lo bueno del problema es que no lo tenemos nosotros solos, lo tenemos todo el mundo. Todo el mundo tiene ese problema. Si nosotros tenemos una herramienta que lo pueda hacer mejor, tenemos una bonita oportunidad. Eso es lo que estoy diciendo. La otra es, tenemos que hacer aplicaciones multidispositivos, como le estaba diciendo. No puedo elegir que lo voy a hacer solo para Android. No sirve de nada ser un desarrollador Android. Tengo que hacerlo para todos. Bueno, y la otra es que además voy a hacer un nuevo tipo de aplicaciones. Después les voy a mostrar algunas de las cosas. Es decir, además de las aplicaciones que estamos acostumbrados, que podríamos decir las aplicaciones de gestión para la empresa, que son básicamente es el mundo donde nosotros vivimos, lo que vamos a tener es un nuevo tipo de aplicaciones.